Mi nombre es Javier, un estudiante universitario de economía en una ciudad pequeña pero ruidosa. Para pagar mis estudios, acepté un trabajo de medio tiempo en un Oxxo. Parecía un trabajo sencillo, un lugar tranquilo para ganar algo de dinero. Pero no tardé en descubrir que este Oxxo escondía secretos inquietantes, sobre todo durante el turno de noche. El primer día, mi compañero de trabajo, Luis, un hombre de mirada cansada y voz ronca, me dio la bienvenida con un tono sombrío. Aquí las cosas son un poco diferentes, Murmuró mientras me mostraba los alrededores. La tienda tenía el típico aspecto de cualquier Oxxo: estantes ordenados, el área de cajas, los refrigeradores al fondo. Sin embargo, algo en el ambiente se sentía diferente, como si las sombras se movieran sutilmente cuando no las mirabas directamente. La primera noche que trabajé solo, Luis me entregó una hoja arrugada con reglas escritas a mano. Su letra era temblorosa, casi como si hubiera tenido miedo al escribirlas. Sigue estas reglas al pie de la letra. Advirtió con seriedad. Las reglas eran las siguientes. Nunca ignores a los clientes que lleguen después de medianoche. Siempre mírales directamente a los ojos y nunca les des la espalda. Si escuchas ruidos provenientes de los refrigeradores, no te acerques. Llama a Luis inmediatamente. Si alguien te pide un producto que no tenemos en stock, ofrécele un producto alternativo. No importa qué tan insistente sea, nunca busques nada en la bodega después de la medianoche. Si el sistema de cámaras muestra el pasillo de bebidas vacío, no salgas de detrás del mostrador bajo ninguna circunstancia. Espera a que aparezca alguien en la pantalla. Cada regla sonaba más absurda y aterradora que la anterior. Pensé que era una broma pesada para asustar al nuevo, pero la expresión grave de Luis me hizo dudar. La primera semana transcurrió sin incidentes, hasta que una noche, un cliente entró a la tienda pasada la medianoche. Era un hombre alto vestido con un abrigo largo y desgastado. Su rostro estaba oculto bajo la sombra de su sombrero. Se acercó al mostrador y pidió un paquete de cigarrillos que no teníamos en stock. Recordando las reglas, le ofrecí una marca diferente. Su mirada, cuando alzó la vista, era de un intenso color rojo. Sentí un escalofrío recorrer mi espina dorsal, pero mantuve la compostura. Más tarde esa misma noche, escuché un sonido sordo proveniente de los refrigeradores. Era como si algo golpeara el vidrio desde el interior. Recordé la segunda regla, y con el corazón latiendo a 1000, llamé a Luis. Pero solo obtuve su buzón de voz. El sonido se intensificó, y contra toda lógica, me acerqué. Dentro de uno de los refrigeradores, vi una figura humana, golpeando el vidrio con desesperación. Me quedé paralizado, incapaz de reaccionar. En otra ocasión, las cámaras mostraron el pasillo de bebidas completamente vacío. Me quedé detrás del mostrador, observando la pantalla hasta que, de repente, una figura apareció. Era una niña pequeña, parada frente a las bebidas, mirando directamente a la cámara. Cuando salí a ver, no había nadie. Estos eventos se repitieron con variaciones a lo largo de los meses. Cada turno nocturno era una tortura psicológica, un juego macabro donde las reglas debían seguirse para evitar consecuencias desconocidas y temidas. Una noche, desobedecí la tercera regla. Un cliente insistió en un producto específico y mi curiosidad me llevó a la bodega. Lo que encontré allí no puedo describirlo con palabras, solo puedo decir que era una presencia oscura, una sensación de terror puro. Salí corriendo de la bodega y desde ese día nunca volví a ser el mismo. Sobreviví a mi experiencia en el Oxxo, pero las marcas de aquellos sucesos me persiguen hasta hoy. Algo se quedó conmigo, una sensación constante de estar siendo observado, de que algo incomprensible acecha en las sombras de la noche. Ahora, cuando paso por un Oxxo, no puedo evitar acelerar el paso y mirar hacia otro lado. Aquella tienda me enseñó que hay cosas en este mundo que están más allá de nuestra comprensión, secretos oscuros escondidos en los lugares más cotidianos. Los días pasaban y cada noche en el Oxxo se convertía en un desafío a mi cordura. Comencé a notar cosas aún más extrañas. Las reglas, aunque bizarras, parecían ser solo la punta del iceberg de algo mucho más grande y oscuro.
Una noche, un cliente habitual, un hombre de edad avanzada que siempre compraba el mismo paquete de galletas, entró en la tienda. Pero algo en él era diferente. Sus movimientos eran rígidos y sus ojos parecían vacíos. Cuando le entregué las galletas, sus dedos rozaron los míos y sentí un frío helador, como si hubiera tocado la muerte misma. Esa noche, no pude evitar mirar las cámaras de seguridad, esperando ver algo anormal, y allí estaba él, el anciano, parado en el pasillo de las galletas, pero en la realidad el pasillo estaba vacío. En otra ocasión, mientras revisaba los estantes, encontré un producto que nunca había visto antes. Era una lata de refresco con una etiqueta en un idioma desconocido. Curioso, la tomé y la examiné más de cerca. De repente, la lata se calentó en mi mano y comenzó a vibrar levemente. Sobresaltado, la dejé caer al suelo, donde se quedó inmóvil, como si nada hubiera pasado. Luis, mi compañero, empezó a actuar de manera extraña también. Un día, mientras tomábamos un breve descanso, le pregunté sobre las reglas y los sucesos extraños. Su rostro se tornó pálido y con voz temblorosa me dijo: Javier, hay cosas que es mejor no saber. Este lugar tiene su propia vida, sus propias reglas. Lo mejor es hacer tu trabajo y no preguntar demasiado. Después de eso, Luis evitaba hablar conmigo más de lo necesario. El punto de quiebre llegó una noche en que el turno se sentía más pesado que nunca. El aire estaba cargado de una tensión inexplicable. Pasada la medianoche, el sistema de cámaras mostró una vez más el pasillo de bebidas vacío. Seguí la regla. Me quedé detrás del mostrador esperando. Minutos después, una figura apareció en el pasillo. Era una mujer, alta, con un vestido largo que parecía de otra época. Caminó lentamente hacia el mostrador y cuando llegó frente a mí levantó la vista. Sus ojos eran completamente negros, sin iris ni pupilas. ¿Tienes fuego? Su pregunta no tenía sentido, pero recordé la regla de nunca dar la espalda a los clientes de medianoche. Asentí con la cabeza y le entregué un encendedor. Ella lo tomó, sonrió débilmente y se alejó. Cuando salí para asegurarme de que se había ido, la tienda estaba vacía. El encendedor, sin embargo, nunca fue devuelto. Cada noche, nuevos misterios y horrores se manifestaban. Empecé a ver sombras moviéndose rápidamente por el rabillo del ojo, susurros que parecían llamarme por mi nombre, y el constante sentimiento de estar siendo observado. La soledad del turno nocturno se convirtió en una tortura, un laberinto de miedo y paranoia. Empecé a investigar por mi cuenta. Busqué información sobre el Oxxo, sobre su historia, pero no encontré nada inusual. Parecía ser una tienda común y corriente, excepto por los sucesos que yo estaba experimentando. Hablé con algunos de los residentes del barrio, pero nadie parecía notar nada extraño. Es solo un Oxxo más, decían con indiferencia, pero yo sabía que no era así. Algo maligno habitaba en ese lugar, algo que se escondía detrás de la fachada de normalidad, algo que se alimentaba del miedo y la incertidumbre. Una noche, decidí enfrentar mis miedos. Me armé de valor y decidí romper la regla más importante. Iba a investigar los refrigeradores. Después de asegurarme de que no había clientes, me dirigí hacia ellos. El corazón me latía con fuerza. Cada paso resonaba en la tienda silenciosa. Cuando llegué, coloqué mi mano sobre el frío vidrio y miré hacia el interior. Lo que vi allí cambió mi vida para siempre. Dentro del refrigerador, en lugar de las filas habituales de bebidas y alimentos, había un pasillo oscuro y estrecho que parecía extenderse hasta el infinito. Una niebla espesa cubría el suelo, y en la distancia podía escuchar un murmullo bajo, casi como un lamento. A pesar del miedo que me consumía, algo me impulsó a entrar. Caminé por ese pasillo oscuro, iluminando el camino con la linterna de mi teléfono. Las paredes estaban cubiertas de hielo y, en algunos lugares, podía ver figuras atrapadas en él, como si estuvieran congeladas en el tiempo. No reconocía ninguna de ellas, pero sus expresiones de terror eran claras. Después de lo que parecieron horas, llegué a un espacio abierto.
Era una habitación circular, en el centro de la cual había un pozo profundo. Me acerqué con precaución y miré hacia abajo. No podía ver el fondo, pero sentí una atracción irresistible hacia él. En ese momento escuché un sonido a mis espaldas. Al girarme, vi a Luis, pero no era el Luis que conocía. Su rostro estaba desfigurado, con los ojos inyectados en sangre y una sonrisa torcida. Javier, Susurró con una voz que no parecía humana. esto es lo que pasa cuando rompes las reglas. Antes de que pudiera reaccionar, Luis me empujó hacia el pozo. Caí en la oscuridad, sintiendo cómo mi cuerpo se desplomaba en un vacío sin fin. Pero justo cuando pensé que todo había terminado, algo me agarró del brazo y me detuvo. Era Manchas, el perro guardián de la casa. Con un esfuerzo sobrehumano me sacó del pozo y me llevó de vuelta al pasillo. Corrimos por el pasillo hasta llegar al refrigerador, y cuando salimos, nos encontramos de nuevo en el Oxxo. Pero algo había cambiado. La tienda estaba en ruinas, como si hubiera sido abandonada durante años. Polvo y telarañas cubrían todo, y el silencio era absoluto. Salí del Oxxo y me encontré en una ciudad que no reconocía. Edificios derruidos, calles vacías, un cielo perpetuamente gris. Caminé sin rumbo, intentando comprender lo que había sucedido. Finalmente me encontré con una anciana sentada en una esquina. Le pregunté dónde estaba y qué había pasado. Con voz temblorosa me dijo: Hijo, este es el precio de conocer los secretos ocultos. Has sido llevado a un mundo paralelo, un reflejo oscuro de tu realidad. Aquí, el miedo y la desesperación reinan. Le pregunté cómo podía volver, pero ella solo negó con la cabeza. No hay vuelta atrás. Dijo. Una vez que entras ya no puedes salir. Desesperado, volví al Oxxo. Manchas me seguía de cerca, como mi único compañero en ese mundo desolado. Al entrar, vi que la tienda había vuelto a su estado normal, pero fuera, el mundo seguía siendo un lugar oscuro y desolado. Día tras día, noche tras noche, trabajé en el Oxxo, atendiendo a clientes que parecían sombras de personas, cada uno con su propia historia de terror y desesperación. Y cada noche, cuando el reloj marcaba la medianoche, las reglas seguían siendo mi guía en esta existencia distorsionada. Sobreviví, sí, pero a un costo inimaginable. El Oxxo se convirtió en mi prisión y mi refugio, un lugar donde los secretos del universo se entrelazan con la realidad cotidiana. Manchas, mi fiel compañero, permanece a mi lado, recordándome que incluso en la oscuridad más profunda hay una luz de esperanza. Pero la pregunta sigue rondando mi mente. ¿Qué más hay allá afuera, en ese mundo paralelo de sombras y susurros? ¿Y alguna vez encontraré el camino de regreso a mi realidad? En aquel mundo paralelo, los días se mezclaban con las noches en un ciclo interminable de desesperanza. Pero en mi corazón, aún ardía la llama de la determinación. Estaba decidido a encontrar una salida, a desentrañar los misterios de aquel Oxxo y regresar a mi realidad. Una noche, mientras revisaba los estantes, encontré un libro antiguo cubierto de polvo escondido detrás de algunos productos. Su título, Los secretos de los mundos paralelos, parecía una guía escrita para mí. Lo abrí con cuidado y comencé a leer. El libro hablaba de puertas entre mundos, de cómo ciertos lugares tienen el poder de conectar realidades diferentes. Y ahí estaba, una sección dedicada a las tiendas de la medianoche, como el Oxxo en el que me encontraba. Según el libro, para regresar a mi mundo, necesitaba realizar un ritual en el momento exacto en que los relojes marcaran la medianoche. El ritual requería 3 elementos: un espejo, una vela negra y un objeto personal de gran significado. Sabía que mi reloj, el que siempre llevaba conmigo, sería ese objeto personal. Durante los siguientes días, reuní los elementos necesarios. El espejo lo encontré en el baño destrozado del Oxxo, la vela negra en una caja olvidada bajo el mostrador. Y mi reloj, por supuesto, siempre estaba conmigo. La noche del ritual, coloqué el espejo frente a mí y la vela negra a su lado. Encendí la vela y sostuve mi reloj firmemente. Las manecillas se acercaban a la medianoche. Miré en el espejo y,
Por un momento, vi reflejadas todas las versiones de mí mismo, atrapadas en diferentes realidades. Cuando el reloj marcó las 12, recité las palabras que el libro indicaba, una mezcla de esperanza y miedo en mi voz. El aire a mi alrededor comenzó a vibrar, y una luz brillante emanó del espejo. Manchas ladró como si presintiera el cambio inminente. De repente el suelo tembló, y una grieta se abrió en la realidad misma, revelando un portal luminoso en el espejo. Sabía que era mi única oportunidad. Agarré a Manchas y juntos saltamos a través del espejo. La sensación fue indescriptible, como caer y volar al mismo tiempo. Colores y sonidos se mezclaban en un torbellino de energía. Y entonces, tan abruptamente como había comenzado, todo se detuvo. Me encontré de pie en el Oxxo, pero era diferente. Era mi Oxxo el de mi mundo. Las luces brillaban normalmente, y afuera, la ciudad tenía su habitual bullicio nocturno. Miré a mi alrededor, buscando a Manchas, pero no estaba a mi lado. En mi mano, aún sostenía mi reloj, pero ahora tenía una inscripción que no había estado allí antes. En memoria de Manchas, el guardián de las realidades. Lágrimas de alegría y tristeza se mezclaron en mis ojos. Había regresado a mi mundo, pero a costa de dejar atrás a mi fiel compañero. Sabía que Manchas había sacrificado su existencia en aquel mundo oscuro para traerme de vuelta. Desde esa noche, mi vida volvió a la normalidad, o al menos a algo que se asemeja a ella. Pero nunca olvidé lo que viví en aquel Oxxo de otro mundo, ni a Manchas, mi salvador. Cada vez que miro mi reloj, recuerdo que hay más en este universo de lo que nuestros ojos pueden ver. Y así, las reglas extrañas del Oxxo viven en mí. Un recordatorio eterno de que en los rincones más comunes de nuestra existencia pueden esconderse los misterios más extraordinarios del universo.